Marisco, Eli Sánchez, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Hola Felipe, buena mañana para vos. Igualmente, ¿cómo están? Muy bien, venís a la tierra de Urquiza dentro de poco nuevamente. Sí, Pancho Y Ramírez de también. Pancho. Y de Pancho, es Sí, verdad. Urquiza es más de la ¿Cómo costa no? del Uruguay, ¿viste? Nosotros estamos en la costa del Paraná. Viste que acá hay un Claro, despiole entre la capital, ¿viste? Entre Concepción y Paraná. sí, totalmente, sí, bueno, pero vamos a tratar de conciliar un poco ahí. Ahí va. Bueno, forma parte de los mitos, qué sé yo, no sé. ¿Cómo hiciste para seleccionar los mitos en el orden de mérito? Claro, porque son 20 años encima. Sí, sí, bueno, es el primer tomo de mitos que fue mítico también, porque fue el libro que sirvió de base a Algo Habrán Hecho, ¿no? Aquel famoso programa que hicimos con Mario. Sí. Ujú. Y para mí, bueno, muy lindos recuerdos estos 20 años que me cambiaron la vida, obviamente, que me llevaron a recorrer el país varias veces completo. Y bueno, así que un placer volver a Paraná y hablar de este libro que habla sobre todo de la primera etapa de nuestra historia, ¿no? Del llamado descubrimiento de América, los pueblos originarios, hasta la independencia, con todo. Una etapa muy conflictiva, muy interesante, muy formativa, ¿no? De lo que fue la Argentina que estaba comenzando, que todavía no se llamaba así tampoco, ¿no? Vos sabés, Felipe, que aquí tenemos un micro de historia los viernes con una historiadora muy jovencita. Y está bueno porque rescata las historias de otra mirada. Y siempre hablamos, incluso con historiadores más grandes, de cómo se fue enseñando la historia en la República Argentina, en este caso, con una mirada, digamos. Y Ujú, que, sí, total. por ejemplo, nosotros en los 90, yo fui a la escuela en los 90, tengo 49, no se enseñaba la historia entrerriana, nada, ni se cantaba la marcha Entre Claro. Ríos y demás. Y Claro. es como que hubo procesos educativos que también orientaron un poco la historia, ¿no? Sí, lamentablemente yo recorro todo el tiempo el país, nunca digo el interior porque me parece una barbaridad decir el interior, Gracias. sino nuestras queridas provincias, no, no hay interior y exterior. Claro. Eh, y la verdad que me asombra en algunos programas educativos la ausencia de historia regional, ¿no? Historia, que es historia nacional, porque hay que terminar con esta ridiculez de historia regional, local y nacional. Ujú. Toda historia de toda ciudad de la Argentina es nacional. Mm. Pero bueno, es bueno que los gobiernos municipales, provinciales pongan el acento en la historia del lugar, que me parece central, ¿no? Uno empieza reconociendo su identidad local para luego poder hablar de la identidad general, ¿no? Y fíjate que lo que llamamos historia nacional, en un recorte muy, muy brutal, es la historia que tiene que ver con Buenos Aires, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con Buenos Aires no es historia nacional, ¿no? Tal cual. Y si uno se pone a pensar, la mayoría de las cosas decisivas pasaron fuera de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Supo- Empezando, por ejemplo, por las grandes batallas de la Claro. independencia, siguiendo por las constituciones, que fueron todas fuera de Buenos Aires, bueno, la última que tuvo que ver también con Entre Ríos, ¿no? Sí. La Con primera Paraná, confederación acá también. la Confederación, Ujú. todo ese armado de Urquiza enfrentando al Estado de Buenos Aires, bueno, la reforma de Córdoba, bueno, tantas cosas que pasaron por fuera de Buenos Aires y que Sí. La reforma seguimos. 94. A reforma, por eso me Claro, refería al Paraninfo, ¿no? Donde claro. fue Sí. sancionada la Constitución del 94. Bueno, podemos seguir, ¿no? Pero digo, terminar con esta cuestión de historia nacional, historia regional. Historia regional siempre he dicho devaluadamente, ¿no? Como que es menos historia. La historia de Entre Ríos parece ser menos historia que la historia de Buenos Aires, cuando en realidad estamos hablando de historia de un país, de una nación, ¿no? Sí, hablando de historia de Entre Ríos, ¿cuáles son aquellos mitos que son más relevantes de nuestra provincia? No sé, yo estoy pensando en el espejo de Urquiza en su palacio, o la marca de el La disparo en la sangre. pared, Sí. exacto, la sangre. Bueno, eso no son mitos, ¿no? La mano probablemente sea mítica, probablemente, no sabemos. Pero bueno, realmente el Palacio San José es impresionante, ¿no? Es un ejemplo del primer lugar que tuvo agua caliente Sí. corriente en Argentina, bueno, tantas cosas maravillosas. Es un lugar que hay que visitar, que siempre digo, es un lugar para visitar absolutamente, ¿no? Pero aparte de la provincia que se le planta rosas, ¿no? Porque podía, porque tenía con qué. Y bueno, toda la polémica que uno puede plantear en torno a lo que pasó después de Caseros también, ¿no? Toda una etapa
sumamente interesante, donde Entre Ríos termina siendo la capital, Paraná termina siendo la capital del país, de los 14 ranchos, como lo llamaba Mitre, que eran las 14 provincias. Eh, y bueno, Simpático. fíjate, sí, sí, claro, muy, muy simpático. Y bueno, ese gran intento de un país distinto con un canciller de la talla de Alberdi, ¿no? Ujú. Firmando acuerdos internacionales. Fíjate que es en ese contexto que se produce el reconocimiento de la independencia argentina de varias naciones europeas, ¿no? En este Alberdi, que era el delegado en Europa de Urquiza, ¿no? De aquel gobierno de la Confederación. ¿Lográs Felipe, hacer sí, perdón. algún paralelismo entre aquellos hechos, a esos acontecimientos históricos políticos y los actuales? Sí, sí, no me gusta mucho porque son contextos distintos, son momentos distintos, pero sí me parece muy importante traer a aquellos grandes pensadores al presente, no para qué dirían hoy, porque no tenemos derecho, porque yo no soy medium, y cuando me dicen qué diría San Martín, no tengo ningún derecho, ¿no? Pero siempre digo, hagamos el ejercicio inverso. En vez de traerlos a nosotros, que es una cosa imposible, vayamos nosotros a ellos, ¿no? Leamos, por ejemplo, lo que decía Belgrano de la importancia de la educación pública, Mm. de la industria, de la equidad social. Eso sí que podemos hacerlo. Y si vos vas a los grandes argentinos, a los grandes pensadores argentinos, vas a encontrar una línea muy importante marcando el rol del Estado, la defensa de lo público, de la salud pública, de la educación pública, de la industria nacional, de la equidad social. Creo que eso sí podemos hacerlo, ¿no? No traer caprichosamente, hoy diría tal cosa fulano, porque no tenemos derecho a poner en boca de personas del siglo XIX realidades del siglo XXI, ¿no? Mm. Y proyectando en ese sentido, Felipe, vos has sido un antes y un después en la historia moderna en cuanto al abordaje de los temas, porque has descubierto o has mostrado una historia no contada, Ujú. o el lado B, si se quiere, en varias situaciones que son de conocimiento general. Y en ese sentido te pregunto a futuro, porque también seguramente va a depender de quién cuente la historia, porque, no sé, a mí me pasa ahora que cuando mis hijos han transitado la historia en el secundario, wow, me impacta porque digo, yo ya soy parte de la historia porque me Sí. preguntan por el 2001, por el Claro, menemismo, por la democracia, claro. y digo, a ver, eso no estaba en los libros cuando llego a la escuela porque no había ocurrido, Sí. o estaba ocurriendo. Digo, ¿cómo se contará la historia dentro de 50 años, el nuevo Felipe Piña, cuando se hable de Mm. kirchnerismo, cuando se hable de la libertad avanza, cuando se hable del PRO? Eh, Va a ser todo un misterio, ¿no? Cómo se aborda esa historia, ¿no? Sí, por suerte yo no voy a estar, digamos, ¿no? Pero mira, hay una cosa que ha cambiado muchísimo, que es el relato histórico de lo reciente, ¿no? Esto en Europa, Estados Unidos, en las grandes universidades, hay cátedras de historia inmediata, que tiene que ver con lo que acaba de suceder, Qué ¿no? bueno. Supongamos el conflicto Hezbollah-Israel, que está sucediendo en este momento, estudiarlo en el contexto histórico, ¿no? ¿Qué tiene la historia para decir de Ujú. un hecho que está ocurriendo, la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? De manera tal que se han acortado mucho los lapsos de tiempo para De hablar del análisis. Qué pasado. buena mirada. Ujú. Y por otra parte, en defensa de la verdad, que siempre es una discusión, que es la verdad, pero bueno, una aproximación a lo cierto, a lo que realmente ocurrió, es que hoy en día tenemos muchísimos elementos para reconstruir un momento histórico, ¿no? Que no teníamos hace 10, 15 años, 20 años. Tal La cual. cantidad de material que tenemos en YouTube, la cantidad de registros de archivos a los que podemos acceder, la cantidad de programas de radio como este que reflejan una realidad con una mirada determinada, después habrá otro que tenga otra mirada. O sea que el historiador de este presente va a tener muchísimo más material del que teníamos nosotros para reconstruir el pasado, Ujú. ¿no? Es muy interesante lo que dice. Felipe, bueno, también queríamos destacar tu rol, sobre todo como una persona que estimula el interés o en la inquietud por conocer también un poco más acerca de nuestra historia, porque lo que haces está buenísimo, ya que lo llevas a un lenguaje mucho más sencillo, lo llevas también Un abordaje moderno también desde lo claro, visual a también, una ¿no? narrativa mucho más Ujú. accesible. Me imagino que te encontrás con esta situación de que hay muchos jóvenes que se interesan por la historia que te sorprende. Sí, muchísimo. Yo tengo mucho contacto con la gente en la calle, me para todo el tiempo la gente en la calle
es muy divertido. Por ahí salgo a hacer las compras un domingo dormido, me dice, bueno, pero ¿quién mató a Dorrego? Y le digo, bueno, tenga piedad, señor, por favor. Tengo una vida. Pero bueno, pero es muy lindo el afecto de la gente y muchísimos jóvenes, ¿no? A mis charlas vienen muchísimos jóvenes, eso me encanta. Voy mucho a colegios también, tengo todo un público infantil que es hermoso. Pueden ver en mis redes, a veces publico los videos de cuando voy a las escuelas primarias, la buena onda con los pibes, que me parece fundamental. Tengo muchos libros para chicos, entonces hay todo un público infantil muy lindo que me sigue, que cuando voy me llena de regalitos, dibujitos que atesoro y que guardo todos. Así que yo creo que hay una cuestión de respeto. Yo creo que básicamente uno tiene que respetar a la gente, no tiene que ponerse por encima, porque tuviste la suerte de estudiar y formarte, no sos más que nadie. Y creo que es importante estimular en la gente el conocimiento de nuestro pasado, porque tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, ¿no? La desorientación es mayor, ¿no? La historia nos puede ayudar a no repetir errores, a hacer bien las cosas que hicimos, a seguir haciendo las cosas que hicimos bien. Nunca el rencor, yo nunca fomento el rencor, me parece que es un sentimiento muy, muy tremendo que te acorrala, ¿no? Y me parece que básicamente el planteo del recorrer la historia no es para avivar rencores, sino para mejorar el presente y planificar el futuro, ¿no? Como está el flyer allí en pantalla a través del stream, y le contamos a aquellos que están en el dial del 98.7, las entradas para ver a Felipe están en Pass Line, o si no directamente en la boletería del Teatro 3 de Febrero, un lugar maravilloso, un monumento histórico nacional que va a recibir a Felipe Espiña el próximo 2 de octubre a partir de las 21 horas. Mirá, platea preferencial y general ya está agotada, así que apúrense. Quedan palcos bajos y palcos altos. Bueno, un lugar para mí hermoso, el 3 de febrero, un teatro precioso, ¿no? Un coloncito, como dicen algunos. Hermoso, la verdad que estar ahí es un orgullo para mí, una ciudad que quiero mucho, Paraná. Así que va a ser un placer encontrarme con la querida gente de Entre Ríos. Te esperamos con ansia, Felipe. Gracias por tu tiempo. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Gracias. Un abrazo enorme. Qué gustazo. Felipe Piña, historiador reconocido. Bueno, invitando a todos a este 2 de octubre en el Teatro 3 de Febrero a partir de las 21.